Buenos días, hermano. Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Qué gusto que todos podemos saludarnos con gozo, con alegría de su palabra, que es bueno que todos estemos juntos habitando en armonía. Amén. Así que vamos a comenzar con esta clase del día de hoy. Bendecimos la vida del que se encuentra atrás de su dispositivo, que puede ver estas clases. Dios les bendiga. Esta palabra es para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. Amén. Bien, hermano, el Señor Jesús, en la clase del día de hoy que vamos a ver, venía de una travesía, hermano, bastante pesada, donde la gente, hermano, de Genezaret había llevado a los enfermos para que fueran sanados. Si usted lo recuerda, era tan grande la multitud, hermano, que aún las personas que estaban cerca querían solamente tocar el borde de su manto para que pudieran ser sanados, hermano. Mateo capítulo 15 contiene dos enseñanzas, hermano. Dentro de ellas está la parábola del día de hoy. Vayamos para Mateo 15, hermano. La parábola del día de hoy es la parábola de la planta desarraigada. Estamos en el capítulo 11 de nuestro libro y vamos a comenzar, hermano. Esta parábola, hermano, es bastante corta. Más adelante la vamos a leer. Solo consta de una pequeña frase que está en Mateo 15, versículo 13. ¿Ya está usted en Mateo 15? Vamos a leer el versículo 13. Sígalo con su vista. Dice: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. El Señor, hermano, comenzando con esta parábola, nos da una pequeña ilustración donde nos puede mencionar, donde nos dice que hay un sembrador, donde nos puede mencionar que hay un campo donde se está sembrando esa pequeña planta, y hay varias plantas que han sido sembradas, y también hay alguien que va a desarraigar la planta. El día de hoy traje y conseguí esta plantita. ¿Usted la alcanza a ver? ¿Qué planta es? Cactus. Una sábila, un cactus, del griego, no es cierto. Es una sábila, pero si usted alcanza a ver, trae algunas pequeñas plantitas que no son cactus, que no son sábila. ¿Amén? Este va a ser el ejemplo del día de hoy para que usted lo pueda ver. De esto nos está hablando la parábola del día de hoy. ¿Amén? Más adelante vamos a ver cada personaje más a detalle, pero esto es lo que nos muestra el Señor. Pero ¿a qué se refiere, hermano, con esta ilustración y a quiénes les está diciendo esta parábola? ¿A quiénes les quiere dar esta enseñanza? Vamos a recordar un poco del contexto de lo que estaba pasando antes de que el Señor Jesús les dijera esta parábola. Que es donde el Señor Jesús, hermano, respondió a una queja que tenían los fariseos respecto a la conducta que tenían los discípulos. Al parecer, hermano, los fariseos estaban bastante atentos, siguiendo la vida del Señor Jesús, siguiendo la vida de los discípulos, viendo todo lo que hacían o enseñaban, y todos, el Señor Jesús y todos los discípulos, hermano. Entonces, hermano, los fariseos vieron una oportunidad de atacar, vieron una oportunidad de acercarse y tentar al Señor Jesús y a sus discípulos, y se fueron a quejar porque los discípulos, hermano, no se lavaban las manos antes de comer. Dígame si no es algo inmaduro eso, hermano. Esto generaba una molestia porque estaban rompiendo las tradiciones de los fariseos que tenían de muchas generaciones atrás. Así que ahí mismo en Mateo 15 vamos a leer primero versículos 1 y 2. ¿Está ahí Mateo 15? Vamos a leer alternado. Comienzo yo con el 1, usted con el 2. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Si podemos ver, hermano, ellos se habían acercado a mostrar esta queja que tenían. Ellos no estaban haciendo una observación al Señor Jesús. Ellos simplemente estaban acercándose al Señor para poder tentarle. Y tal vez no estaban esperando que el Señor Jesús les respondiera a la pregunta que ellos habían hecho. Simplemente estaban señalando el acto de que sus discípulos no se lavaban las manos y rompían las tradiciones de los fariseos. Aunque menciona a los discípulos, hermano, y solamente se dirige a ellos, claramente la acusación también era para el Señor Jesús.
porque el Señor Jesús era quien los estaba discipulando, era quien los estaba guiando. Entonces era para los discípulos, pero también era para el maestro esta queja. Los fariseos, hermano, si usted recuerda, desde el comienzo vieron una amenaza muy grande en la vida y en las enseñanzas del Señor Jesús, porque tal vez ellos enseñaban de costumbres, de tradiciones, pero no se preocupaban por confrontar el pecado, no se preocupaban por la manera de vivir de cada uno de ellos. Los religiosos, hermanos, se fijaban más en lo externo que en lo interno. Vamos para Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Lucas 4, 16 al 21. Ese es el llamamiento del Señor Jesús. Dice: Jesús respondió y dijo: escrito está, 16. Sí, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito. Hemos visto que el Señor se encontró en la palabra de Dios, en el libro de Isaías, y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor había descendido sobre el Señor Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál era el llamamiento? Que fuera y predicara a los pobres, que les diera la palabra, que les diera el reino de Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y si ponemos atención en esto, hermano, no habla tanto de una sanidad externa, sino está hablando de la sanidad del corazón. Nos podemos dar cuenta que lo que el Señor le importaba era lo interno, no lo externo, como los fariseos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Tal vez también se le predicaba a los esclavos, pero era más a los cautivos, a los esclavos del pecado. Se está fijando en una condición más interna que externa. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Hemos visto que hizo sanidad a personas que no tenían vista, pero ¿a qué se refiere más? Aquellos que no podían ver lo espiritual, aquellos que no podían ver lo que los hijos de Dios podemos ver. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El Señor Jesús, hermano, predicaba y le interesaba más lo de adentro, hermano, que lo de afuera. Se fijaba más en lo interno que en lo externo. Toda persona, hermano, de esta época conocía esta tradición de los fariseos, hermano, y la mayoría la obedecía porque el Señor Jesús, pero el Señor Jesús, hermano, no le siguió los pasos. Y esta tradición a la que se refiere, hermano, era una tradición oral, una tradición hablada, una tradición que se había pasado de boca en boca, una tradición que se había pasado de generación en generación, y constaba, hermano, del lavamiento de manos para purificación. Y le explico, el rito, la tradición, la costumbre que ellos tenían era lavarse las manos antes de comer y aún cuando se despertaban. Y había bastantes maneras de poder hacerlo, pero la que más me llamó la atención a mí es esta. Juntaban sus manos y con los dedos hacia arriba, derramaban agua de la punta de los dedos hacia las muñecas. Y cuando llegaba a las muñecas, el agua se derramaba. ¿Qué pasaba? El agua se supone que se llevaba la mugre y llegando a las muñecas se tenía que derramar. Si el agua se regresaba a la palma, quería decir que otra vez eran impuros y que no se habían lavado las manos. Y usted y yo tal vez abrimos la llave de nuestras casas y la abrimos a todo y sale todo el chorro y nos lavamos las manos y estamos ahí unos minutos y listo. Ellos se cree que solamente utilizaban lo que cabría en la cáscara de un huevo. Ese es el agua que utilizaban, solamente derramaban esa poquita y listo. Yo pregunto, ¿con esa poca agua se alcanzará a quitar toda la mugre? En esos tiempos el polvo, todo lo que ellos hacían, ¿se quitará la mugre? Yo creo que hasta lodo se hacía en sus manos, ¿no? Entonces, lo que ellos más hacían era por tradición, más que por higiene. Todos conocían esta tradición en este tiempo.
Y en la mayoría de veces, hermano, no se removía la suciedad que tenían en las manos, más que nada era por el rito, por la costumbre, por la tradición de hacerlo. Y fíjese, hermano, que uno contraía la impureza al tocar o comer algo tenido por impuro. Si nos vamos al Antiguo Testamento, hermano, podemos ver la ley de Moisés o la ley mosaica, y hay muchos ejemplos de ello donde se consideraba, hermano, que tocar un cadáver nos volvía impuros. Tocar a una mujer después del parto también nos volvía impuros. Si tu esposa acaba de tener a tu hijo, no podías tocarla porque te convertías en impuro. Si una mujer estaba en su etapa de menstruación, también lo hacía impuro. Tocar a un gentil también te convertía en impuro. Tocar ciertos animales, hermano, también te contaminaba. Y no solo eso, hermano, sino que la impureza adquirida era contagiosa. Si tú habías tocado algo de lo que te mencioné y saludabas a un hermanito de embajadores, ya lo contagiabas y le pasabas la impureza. Si uno tocaba a alguien o algo considerado impuro, hermano, se contaminaba. Y cualquier hermano que le tocara a él también se iba a contaminar, era contagioso. Eso significaba, hermano, que uno podía contaminarse sin querer, sin pensarlo, al tocar a alguien impuro en la calle. Y de la enseñanza igual que nos trae toda la pandemia, no sé si usted desarrolló cierta higiene después de la pandemia. Tantos virus, tantos bichos que tenemos en las manos y todo lo que nos mostraron, ya después de la pandemia no es normal agarrar a una persona de la mano, saludarlo, porque sabemos que se transmite mucha suciedad, enfermedades y todo eso. Podemos transmitir también esa impureza hablando externamente, hermano. Ante esta posibilidad, hermano, la tradición judía había vuelto obligatorio un sistema de lavados. Y estaba, hermano, muy marcado el lavamiento de las manos por la mañana y a la hora de comer. Mira, ¿me podrías pasar a la siguiente diapositiva, de favor? ¿Alguien que me ayude a leer esta diapositiva? Voy a necesitar 3 manos, así que el primero, el hermano Armando. Según lo que afirma el libro del Talmud, durante la noche se apodera de las manos un espíritu de impureza, el cual solo puede eliminarse con el lavado de manos matutino. Esto era lo que afirmaba este libro del Talmud, que es un libro judío, que durante las noches, hermano, se apoderaba de ellos un espíritu de impureza, el cual no se podía eliminar solamente, se podía eliminar solamente lavándose las manos. Era lo que creía. La siguiente. ¿Alguien más que me ayude a leer? ¿Tía Carmen? De acuerdo a lo que explica el libro de Zohar, al dormir el hombre se sume en un estado similar a la muerte. Por lo tanto, al despertar, la impureza de dicho estado permanece en las manos y no puede eliminarse sino con el lavado de manos. Yo sé que muchos no nos dormimos y nos morimos, ¿verdad? Llegamos a la cama, pero ellos creían a través de este libro del Zohar que cuando nosotros dormimos, bueno, más bien cuando ellos dormían, entraban en un estado similar a la muerte, y eso los hacía impuros. Entonces, al despertar, tenían que lavarse las manos para que esa impureza se fuera. La siguiente, de favor. Uno más. José. Los judíos explican que las manos de las personas son órganos permanentemente ocupados, no permanecen durante mucho tiempo inactivos. Por lo tanto, es común que en la noche, al moverse, hayan tocado alguna parte del cuerpo y por lo tanto requieren de lavado. Y es cierto, alguna de la parte de nuestro cuerpo que más está en movimiento, ¿cuáles son? Podríamos decir que también los pies, pero las manos es lo que agarra, lo que toca, lo que mueve. Nos rascamos ciertas partes, agarramos ciertas cosas, y entonces ellos creían, hermano, que como las manos son órganos que están en movimiento siempre y no permanecen en reposo, no permanecen inactivos, es común, hermano, que en la noche, mientras tú dormías, te hubieras agarrado alguna parte del cuerpo y eso te hacía impuro. ¿Y cómo te quitabas esa impureza? Levantándote y lavándote las manos. Y lo hacían de esta manera. Había varias maneras de lavarse las manos, pero lo hacían de esta manera, solamente colocando un poco de agua y frotándola sin que el agua regresara, porque otra vez eras impuro. O sea, no te lavas las manos tanto por higiene, sino por tradición. Vamos para Marcos
capítulo 7, versículos 2 al 4. Marcos 7, 2 al 4. ¿Lo tenemos? Sígalo con su vista, hermano. Voy a leer desde el 1. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos ¿qué? Inmundas. ¿Qué quiere decir? Que no se habían lavado las manos. Esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, ¿de quiénes? ¿Qué quiere decir? Que era una tradición que venía de boca en boca, de generación en generación. Venía desde los abuelos, desde los tatarabuelos. Si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y mire, hermano, esto es algo doloroso para ti y para mí, porque dice, volviendo de la plaza, o sea, tú ponle el mercado, ponle cualquier plaza que tengas cerca, cualquier centro comercial, y muchas veces cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de comer y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando iban al mercado no podían comerse esa paletita que está ahí en la Michoacana, ¿verdad? O no podía pedirse ahí el elote, los esquites o todo lo que podemos encontrar en la plaza, en el mercado. Tenían que llegar a sus casas, lavarse las manos y después, ahora sí podían probar alimento. Es una buena práctica lavarnos las manos antes de comer, ¿verdad? ¿Cuántos lo hacemos? La verdad luego se me olvida a mí, ¿para qué levanto la mano? Y especialmente, hermano, es una buena práctica lavarnos las manos si acabas de pasar al baño, ¿sí o no? Si acabas de estar en el jardín agarrando plantas, agarrando cosas, ¿sí o no? Si acabas de levantar las heces de tu perro también, si estabas arreglando el carro con tus manos llenas de aceite, de lo que sea, también es bueno. O si tienes bebé, si acabas de cambiar un pañal, también es bueno lavarse las manos. Desde pequeño, hermano, yo sé que a ti y a mí nos han enseñado que antes de comer, hermano, hay que lavarse las manos. Y yo le pregunto si sí es buena costumbre. Sí. Y le mencionaba como ejemplo que la pandemia vino a cambiar muchas cosas y una de ellas fue eso. No sé tú, pero cuando vas en el metro, cuando vas en el transporte público, ya no es lo mismo agarrarte del tubo porque ya piensas que hay mucha suciedad en ese tubo. Ya no vas en la combi y el dinero, el cambio que te pasan, ya no lo agarras de la misma manera que lo hacías antes. A través de la pandemia, hermano, de las cosas buenas que trajo es el higiene de cada uno de nosotros. Mínimo yo, cuando trabajaba, bueno, más bien en mi trabajo, antes la verdad no limpiaba el carro por dentro. Pero ahorita ya en mi mente descontamina todas las perillas, todo eso, porque quién sabe quién agarró eso y mi familia se va a subir, no quiero que lo agarre. Eso es lo que trajo la pandemia, para bien o para mal, pero trajo eso, que todos y cada uno de nosotros podamos tener esa higiene más ardua, más personal, hermano. Otra pregunta, si tú no te lavas las manos, ¿aún así comerías? Yo sé que sí. Si estás en el metro, estás por la calle y te encuentras unos buenos tacos, unas tortas que te recomendaron y no hay donde lavarse las manos, ¿a poco te vas a ahorrar eso? Yo estoy seguro que todos vamos a ir y vamos a comer y como lo hacemos, ¿no? Los religiosos, hermano, no comían si no se cumplía este rito de lavarse las manos, si no se cumplía esta tradición. Había perdido como tal el propósito de tener la higiene y lo habían convertido, hermano, en una ceremonia que a su vez, hermano, casi se estaba volviendo como una superstición. Ellos comían, hermano, recogiendo la comida con un trozo de pan. La siguiente diapositiva, por favor. Con un trozo de pan. ¿A quién se le antoja este pancito? A Keila nada más, tiene hambre. Es como un tipo bolillo, como una tipo hojaldra, un poquito no tan gruesa. Y la otra es como una tortilla de harina, ¿no? Un poco gruesa. Entonces, ¿qué hacían ellos? Tenían, en lugar de sus tortillas, ellos tenían su pan de pita, así se llama. Arrancaban un pedazo y agarraban el guisadito y para adentro, ¿no? Casi tipo albañil, ¿no? Una tortilla y para adentro. O, si no había pan de pita, si no habían ido a la panadería a comprar, hermano, ¿qué utilizaban? Sus dedos.
Y muchas veces sus dedos no estaban limpios, simplemente hacían esta tradición, pero sus manos a veces no estaban limpias. ¿Por qué? Porque en ese entonces, hermano, no había cucharas, no había tenedores, no había cuchillos, no había ningún tipo de cubierto. Por muchos años, hermano, así era como se había hecho. Lo tomaban, hermano, con tanta seriedad que hasta se empezó a convertir en una ley. Imagínese usted, hermano, que en este momento estuviera esa ley, y si no te lava las manos, la patrulla va a venir por ti y te va a dar tu multa, te va a dar lo que te mereces. Y yo le pregunto si todo esto que le estoy diciendo le suena un poco conocido, algo le viene a la memoria. El católico, hermano, ha llegado a un grado donde tiene a sus hijos y por pura tradición, pura costumbre, ¿qué les enseñan? ¿Qué religión les enseña? Le pregunto, ¿qué religión les enseña? ¿La de Mahoma? ¿La de Buda? ¿Cuál es la religión que por tradición se hace en México? La religión católica, ¿verdad? Tú tienes a tu hijo y no sé ni si pasan años o meses, lo llevas a bautizar sin saber qué está pasando, sin saber nada, y crece, hace su primera comunión, va a sus clases de catecismo, todo eso, pero solamente es por pura costumbre y no tienen el entendimiento de por qué se hace. Tú les preguntas, ¿por qué vas ahí? No, pues es que mi mamá me dijo. ¿Y a la mamá quién le dijo? No, pues la abuela me dijo. No, y es que la vecina me dijo. Y solamente es por tradición, hermano. Lo hacen porque sus papás les enseñaron. Muchas veces se persignan sin saber, simplemente por pura tradición. Sí, ¿no? ¿Usted conoce a alguien que lo hacía? Por pura tradición, ¿qué? Pasaban por una iglesia y o por otra iglesia, si había 5 iglesias en la misma acera, las 5 iglesias, 5 persinadas, ¿verdad? Y lo hacían sin conocer, simplemente por pura tradición, hermano. Porque la abuela le enseñó a la mamá. Y a la mamá, hermano, le va a enseñar a la hija, y la hija le va a enseñar a sus hijos. Y los hijos, pues esperemos que hasta ahí llegue un cristiano que les pueda predicar y se rompa todo eso. Que la luz de Cristo les alumbre, hermano. Solamente lo hacen por pura tradición y llegan al grado de casi convertirlo en ley. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En la historia de la iglesia, hermano, la crisis de la iglesia católica, hermano, había llevado a muchos a plantear una fuerte crítica a los pontífices. Nosotros ya acabamos ese material, pero si usted recuerda, hermano, hubo una crisis muy grande en la iglesia católica. En Alemania, hermano, esa crítica concluyó en la reforma protestante iniciada en 1517 por Martín Lutero. En el año, hermano, de 1545, el Concilio de Trento, que es eso que estamos viendo, ahora se lo explico, emitió un edicto para poner las escrituras y la tradición en el mismo nivel. El concilio de Trento, hermano, fue un concilio convocado por el Papa número 3, el Papa III, para intentar, hermano, revolver la crisis en la que estaba sumida la iglesia católica a partir de la reforma protestante. La reforma protestante trajo una crisis a la iglesia católica. Este concilio de Trento, hermano, para que lo entendamos, era como una cámara de diputados, la que está en San Lázaro, donde se reunían los meros de la iglesia católica y se ponían de acuerdo en ciertas costumbres y leyes que ellos iban a imponer. Entre 1545 y 1563 se realizaron, hermano, un total de 25 sesiones plenarias en las que se trataron todos los puntos de la doctrina y la disciplina eclesiástica. Aquí están los meros, ¿no? Los pontífices, los meros, los papas. Y aquí estaban tal vez algunos fariseos, ¿no? Algunos estudiados de la ley y algunas ahí chismosillas, ¿no? Que estaban ahí viendo. ¿Y qué hacían? Pues ellos, como en la Cámara de Diputados, discutían acerca de ciertas situaciones del país y aprobaban las leyes. ¿Pero qué? En la iglesia católica. Y los temas, hermano, fueron discutidos por comisiones supervisadas por los legados pontificios y aconsejadas por especialistas. En su mayor parte, hermano, eran jesuitas, designados por los mismos pontífices. Ahí, hermano, y en ese momento, en este concilio de Trento, fue aprobada las tradiciones, que las tradiciones, hermano, estuvieran a la par de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué diría usted, hermano, si yo le dijera que la Navidad está a la par de la palabra de Dios? ¿Sacaría sus piedras? ¿Sacaría sus piedras para aventármelas ahorita de una vez?
Una vez. O si dijéramos que el Día de Muertos está a la par de la palabra de Dios. También, ¿verdad? Ahí me aventarían hasta ladrillos. Así es. Hay bastantes tradiciones, hermano, que la iglesia en general, no solamente esta, en general, quieren poner las tradiciones a la par de la palabra de Dios. Y muchos podremos decir, ¿verdad? ¿Cómo cree, pastor, que no va a haber posada? Si yo quiero traer el ponche, si ya se me antojó esto. Se preparan muchas veces para la kermés, para la pastorela, pero ¿qué tal para la Pascua y para las participaciones, verdad? Para la celebración de la Biblia tampoco nada. Hay muchas tradiciones, hermano, costumbres que nosotros hemos celebrado. Hablando de esta iglesia, hemos celebrado. Está el Día del Padre, está el Día de la Madre, está el Día del Niño, está fin de año, está Año Nuevo. Y son costumbres que son bastante agradables porque convivimos como familia, porque compartimos alimentos y eso nos agrada, ¿sí o no? Así es, amén. Y lo más importante, hermano, no solamente venimos a felicitar a los padres, a las madres, a los niños, sino que venimos a alabar, a adorar, a agradecer y a escuchar la palabra del Señor. Así es. Eso es el centro de todo lo que hacemos aquí. Celebramos una boda y el centro de todo, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo, no son los casados. Celebramos un cumpleaños y el centro de todo, ¿quién es? El Señor Jesucristo merece toda la gloria. Celebramos un logro como apenas fue con nuestro hermano Shai, terminó su carrera. ¿De quién fue el centro? ¿Shai? ¿El querubín, diría nuestra hermana Eli? ¿O nuestro Dios todopoderoso? El centro de todo es nuestro Dios. Toda tradición o costumbre que nos lleve a obedecer al Señor, a desobedecer al Señor, no debemos de celebrarla, hermano. El Señor, hermano, nos enseña en esto que el lavamiento de manos es una tradición que estorba porque anula la palabra de Dios. No permite que uno, hermano, pueda obedecer la palabra. Nos impide encontrar la verdad. Por eso es que el Señor estaba en contra de este lavamiento de manos, porque lo estaban poniendo más arriba de la palabra de Dios y sus tradiciones era lo que ellos estaban practicando, hermano. Por eso lo señalaban de romper las tradiciones para acusarlo. Y la enseñanza, hermano, que el Señor da es bastante sabia, porque les dice que es más importante que se fijen en lo que sale de la boca que en lo que entra. Así que vamos a Mateo 15, nuestro pasaje original, Mateo 15. Vamos a leer versículos 3 y 4. Yo leo el 3 y usted el 4. Amén. Dice, respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. El Señor dedicó un tiempo para poder contestarles a esta pregunta y le respondió no solamente a los fariseos, sino a toda la multitud que estaba ahí. Este hecho, hermano, de no haberles dado la atención que los fariseos querían, de darles el tiempo para responder esta pregunta, creo yo que debió haberlos enfurecido grandemente. Y más adelante dice que el Señor se dirigió a toda la multitud. ¿Qué quiere decir esto? Que si los fariseos estaban aquí, el Señor, ¿qué hizo? Les pudo haber dado la espalda. Y esto pudo haber enfurecido a los fariseos. Lo mismo pasó, hermanos, si usted recuerda, cuando los profetas de Baal estaban ya cansados haciendo todo su show y no caía el fuego del cielo para consumir su ofrenda. Estaban haciendo todo su teatro y no pasaba nada. Cuando le tocó su turno a Elías, hermano, les dijo a toda la multitud: acérquense a mí. ¿Qué hizo? Les dio la espalda a los profetas de Baal y a la multitud le dijo: acérquense a mí, y comenzó a arreglar el altar, hermano. Los fariseos eran miembros altamente respetados en ese tiempo por la sociedad. Y los discípulos, hermano, a esas alturas no habían avanzado mucho, así que todavía había cierto respeto hacia esos fariseos. Los discípulos aún tenían un gran respeto por los maestros de la ley, porque tenían un gran conocimiento ellos, pero aún no se daban cuenta, hermano, que no merecían la admiración que ellos les daban. Debido a esto, hermano, se asustaron cuando el Señor los ofendió diciéndole hipócritas y dándoles la espalda. Los discípulos dijo: Señor, no hagas esto, son los fariseos, son aquellos que saben mucho, son aquellos maestros de la ley, no los ofendas. Pero el Señor, ¿qué hizo? Simplemente los ignoró y les puso el ejemplo como siempre, hermano. ¿Qué les quería enseñar el Señor a los discípulos y también a nosotros? A no tener, hermano, pláticas sin sentido.
que no llegan a nada. Por eso les dijo, déjenlos porque son guías de ciegos. No llegarán a nada porque no hay entendimiento en ellos, no hay un razonamiento en ellos. En su tiempo entonces recibirán su castigo. Ustedes déjenlos en paz, no tengan discusiones sin sentido. Y tú y yo estoy seguro que hemos tenido tal vez un momento donde somos tentados en la palabra. ¿Y qué pasa? Tú les hablas de la palabra y no hay un entendimiento. Tú les hablas de la palabra y no hay una forma de pensar distinta. ¿Qué hay que hacer? Bueno, Dios te bendiga, darle la espalda y tú seguir tu camino. No te desgastes, hermano, no avientes las perlas a los cerdos. Simplemente el Señor Jesús los ignoró. Para el Señor, hermano, más que tomarse un tiempo en responder la pregunta que les hizo los fariseos y darles una explicación, les contestó, hermano, con otra pregunta, cuestionándolos por su manera de vivir. Porque sus tradiciones y costumbres, hermano, sí las cumplían, pero la palabra de Dios, esa sí no la cumplían. Ellos no cumplían el quinto mandamiento, hermano, pero sí estaban buenos para andar señalando. Mateo 15, versículos 5 y 6. Yo leo el 5, ustedes el 6. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte. 6. Ya no han de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. A eso que acabamos de leer, hermano, se le llama corbán, que se traduce, hermano, como una ofrenda a Dios. Significa, hermano, que cualquier beneficio económico que los padres pudieran obtener del hijo, a partir de ese momento, hermano, era una ofrenda para el templo, por lo cual no podían dárselo a sus padres. En muchos casos, hermano, este voto era tomado precisamente con la mala intención, hermano, de no cumplir con ese deber de darle lo económico a los padres, lo cual incumplía una parte de la ley que debía estar por encima de cualquier ritual. Hablando en términos más entendibles, si no lo entendiste, el hijo tenía que honrar a sus padres con sus bienes, pero en vez de hacerlo, hermano, se inventaban a los padres que no podían darles ese beneficio económico porque harían un corbán. ¿Y qué dije que era un corbán? Una ofrenda a nuestro Dios. Inventaban que iban a dar una ofrenda a nuestro Dios. Tal vez a mi padre le tenía que dar este dinerito, esta vez no voy a poder porque voy a darlo a nuestro Dios, voy a dar una ofrenda. Ese es un corbán. Pero muchas veces, hermano, ni a la iglesia, las pilas, ni a la iglesia, ni a los padres se les daba este beneficio económico, sino invalidaban, hermano, el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. Todo esto, hermano, que hemos visto nos muestra una diferencia muy grande entre el conocimiento mental y el conocimiento, hermano, de corazón. El conocimiento mental, hermano, gracias, quiere decir, hermano, que tenemos conocimiento de la palabra de Dios porque hemos leído la palabra y somos buenos en la retentiva. Leemos la palabra y nos acordamos en dónde están los pasajes, en dónde dice esto en la palabra de Dios, porque tenemos buena memoria, porque tenemos buena retentiva. Pero el conocimiento de corazón, hermano, es tener hambre de Dios. Es conocer a nuestro Señor en la intimidad. Es cuando dejamos de ver lo superficial, hermano, y comenzamos a ver las cosas internas. Es no solamente leer la palabra y retenerla en la memoria, sino escudriñarla y guardarla en el corazón, hermano, y todos los misterios, hermano, que ella nos va a traer a nuestras vidas. Si uno tiene bastante conocimiento mental y conoce la palabra de Dios, hermano, de la dedicatoria de nuestra Biblia hasta los mapas que encontramos hasta la parte de atrás, ¿de qué sirve, hermano, si esa persona no la aplica? ¿De qué sirve saberse toda la palabra si esa persona no la va a aplicar? Y yo le pongo un ejemplo para que entendamos mejor esta parte. ¿De qué me servirá a mí, Aarón, que soy un torpe en la cocina, leerme una receta de los chiles en nogadas, que es algo difícil? O no sé, un mole desde cero, que el chocolate y todo eso. ¿De qué me sirve a mí tener la teoría, leer la receta, sabérmela de memoria, si cuando llego a la cocina no sé agarrar las palas, no sé a qué flama debe estar? De nada me sirve porque no puedo hacer las cosas. De igual manera, hermano, yo creo que el miedo de la mayoría de estudiantes es salir de la carrera y no poder ejercer porque no me acuerdo de lo que me enseñaron, porque la verdad reprobé el examen. No sé ustedes,
los que ya salieron de la carrera, pero es un miedo que a veces me invade a mí, el que pueda salir de la carrera y no encuentre trabajo porque no me acuerdo de los conocimientos que ya me enseñaron en la escuela. Muchas veces funciona más la práctica que la teoría. O hermano, como nos ha mencionado el pastor, ¿verdad? ¿Tener una clase de buceo en línea nos servirá? ¿Vamos a ir a bucear al chapoteadero? Tenemos que ir a salir al mar para que podamos aprender a hacerlo. De nada nos sirve tener la teoría si no hay una práctica, ¿ven? Sí. Si no hay práctica, de nada sirve el conocimiento. Y la otra parte, hermano, hablando acerca de mí, aprendí a tocar los instrumentos, pero no tanto como una teoría musical, sino fue más por práctica que me enseñaron aquí Josué, Gustavo y muchos hermanos más que me enseñaron. Pero yo no sé nada de partituras, yo no sé nada de cosas ahí que son más complicadas, pero me falta eso, y es necesario, ¿sí o no? Si yo voy a otra iglesia que sí pone sus partituras, yo me voy a quedar sin poder hacer nada porque yo no tengo la teoría. Entonces es teoría y práctica. La invitación, hermano, de esto es poder balancear estos dos conocimientos. Así como aprendemos de la palabra de Dios en este lugar, en este momento, en este tiempo, también poder aplicarla. De nada nos sirve retenerla si no vamos a hacer una aplicación. Y más, hermanos, si estamos en servicio, sin importar si estamos arriba, abajo, eso va a traer un gran respaldo cuando hablemos. Lo que hablamos, hermano, trae una demanda, y esa demanda se tiene que cumplir, hermano. El Señor les dijo ahí mismo en Mateo 15, versículos 7 y 9: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El que tiene conocimiento de corazón, hermano, debe de saber lo que realmente dice la palabra de Dios, sin la interferencia, hermano, de un hombre. En este caso soy yo. Tú debes de saber lo que dice la palabra de Dios sin que yo te lo tenga que decir. Porque muchos, hermanos, podríamos creernos expertos de las escrituras, o por lo mismo querer andar viendo lo que está mal en las demás personas sin antes examinar lo que hay dentro de nuestro corazón. Mateo 7, un poco atrás, Mateo 7, versículos 3 al 5, nos habla mejor de esto que les estoy diciendo. Mateo 7, 3 al 5. Voy a leer desde el 1. Dice: no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que tú juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquellos que podemos mirar la paja que hay en otro hermano y no queremos ver la viga que está en nuestro propio ojo, es como si un ciego guiara a otro ciego. Y yo pregunto si será difícil que un ciego guíe a otro ciego. Mire, ¿a alguien que pueda levantar la mano aquí? ¿Que me ayude? Cierra un poquito tus ojos, ¿no? Y guíame. Yo voy a cerrar mis ojos, guíame hacia la puerta. Dame instrucciones: derecha, izquierda, adelante, atrás. No, pues no. No se puede. No sabe ni en qué posición estoy, no sabe ni para dónde. Tiene que decírmelo. Aquí el máster es Gustavito. Ese merece nuestra mayor admiración, la verdad. Todo esto, hermano, nos deja ver lo peligroso, hermano, que puede ser obedecer la palabra de Dios a aquel que tiene el micrófono, o frente a un grupo de personas sin antes tener el conocimiento, hermano, de lo que se está diciendo. Si tú no sabes lo que yo te estoy predicando, entonces es como si un ciego estuviera guiando a otro ciego. El Señor, hermano, recuerda que había liberado y sanado a un endemoniado que era ciego y a la vez mudo. Cuando lo hizo, hermano, la gente quedó maravillada, pero los estudiosos de la ley, los fariseos, decían: este no echa a los demonios, sino ¿por quién? Por Beelzebú, príncipe de los demonios. El Señor les contestó y les dijo: generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Los fariseos tenían bastante conocimiento mental, sabían bastante de las escrituras y hablaban cosas buenas, pero en realidad internamente eran malos. De la abundancia del corazón, hermano, habla la boca. Y yo te pregunto, sin que me respondas, ¿qué es lo que estás hablando, hermano? ¿Qué es lo que hablaban los fariseos? ¿Había conocimiento mental? Todo estaba memorizado, pero no había una aplicación. ¿O conocimiento de corazón? Todo es práctica, todo es esfuerzo por agradar a nuestro Dios. Tú contesta esa pregunta, hermano. Uno necesita escudriñar la Biblia, hermano, para poder saber si lo que se dice es correcto. No solamente es dar por sentado lo que uno está diciendo. Porque la Biblia dice, hermano, que de tal árbol está la astilla. ¿Amén? Así dice. O árbol que nace torcido será plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo. ¿Verdad? No dice eso, hay que escudriñar la palabra para saber qué es lo que dice. Porque si yo les digo eso, dice amén, ¿quién sabe a qué le están diciendo amén? El Señor no quiere seguidores pasivos que solamente oyen y por instinto dicen amén, sin tener el entendimiento, sino que quiere gente comprometida, hermano, que no solamente aquí abra su palabra, sino también en sus casas, también allá afuera, podamos abrir la palabra, podamos escudriñar, hermano, y entonces la palabra se te va a revelar a ti personalmente, no a través de quien tiene este micrófono en cualquier lugar donde nos encontremos. Hasta cuando alabamos, hermano, hasta cuando le cantamos, la palabra dice que hay que saber qué estamos cantando. Por eso es necesario que cantemos con entendimiento, sabiendo que si yo estoy cantando, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te seguiré. Tú estás cantando un compromiso bastante grande al estar cantando eso. Y no te estás comprometiendo con el que está aquí dirigiendo, no te estás comprometiendo con nuestro pastor, contra los ministros de este lugar, te estás comprometiendo con el Todopoderoso, te estás comprometiendo con nuestro Dios mismo. El principio dice, heme aquí, Señor, envíame. ¿Cuántos queremos ser enviados? Pero si no lo estamos haciendo, hermano, de corazón, estas palabras también son para nosotros, hermano, para todos los cristianos, hermano, que nos decimos llamar así. También el Señor nos puede llamar hipócritas, porque este pueblo puede alabarme con palabras repetitivas, puede honrarme, pero en realidad, hermano, nuestro corazón puede estar bastante lejos del Señor. ¿Por qué? Porque no hay una aplicación, porque no hay una vivencia de su palabra. Mire, Mateo 15, versículos 10 al 12. Yo leo el 10 y usted el 12, hermano. No, perdón, 10, usted el 11 y yo el 12. Dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oídme y entended. 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y es lo que le mencionaba, hermano. La referencia del Señor Jesús a la boca fue esencial para este punto, hermano. Fue una analogía que comparaba lo natural de lo espiritual. Y ellos estaban pensando, hermano, que en un nivel solamente natural. Y decían, lo que entra en el cuerpo, ¿a dónde se va? Al estómago y después es echado en la letrina, ¿no? El Señor no estaba hablando de lo que sale de la boca, también refiriéndose al vómito o algo así. Estaba dando a entender que una persona puede ser afectado con las palabras que tú y yo podemos decir. Y este tema, hermano, se puede hallar en varias partes de la palabra de nuestro Dios respecto a cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Y un claro ejemplo, hermano, es en Job. Después de tantas preguntas y cosas que dijo Job, en el versículo 4 del capítulo 40 dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? ¿Mi mano qué pongo? Mi mano pongo en mi boca, para evitar decir tantas barbaridades. Santiago también lo explicó, hermano. Nos explicó que es la lengua lo que refleja lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros y que es tan peligroso este pequeño miembro que tenemos. Mira, vamos a Santiago, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Amén. Pues le puede ir dando lectura desde el versículo 1. Así es. No hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación,
porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrendar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no obedezcan y dirijamos hacia su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón, por donde el gas. Sigo yo. Así también la lengua es un miembro muy pequeño de nuestro cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar y se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella también maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. De nuestra boca no pueden salir maldiciones y también bendiciones. Esto es lo que sucede, hermano, con este pequeño miembro que tenemos en nuestra boca. Entonces, hermano, lo que contamina al hombre no es lo que entra, no es los taquitos de 2 pesos que te comiste, no son los taquitos del metro que saliendo de Taco Bell te comiste, sino es lo que sale de nuestro interior, es lo que sale de nuestro corazón. El ciclo, hermano, y lo sabemos, es que el alimento entra, se procesa en el estómago y después sale a la letrina. Si acaso, hermano, comemos, como les mencionaba, tacos de fuera del metro, todo eso no va a contaminar el espíritu. Tal vez una buena enfermedad estomacal sí nos puede dar, pero de esa manera no nos contaminamos tú y yo. Se contamina, hermano, con lo que sale, que son las palabras que tú y yo decimos. Por eso la palabra, hermano, dice en Proverbios que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Con esto, hermano, toma sentido que lo que sale de la boca contamina al hombre. Porque del corazón, hermano, salen los malos pensamientos. También salen los homicidios, salen los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Todo empieza con una idea que tenemos, después se va al corazón y después es realizada, hermano. Lo que una persona habla es lo que realmente está en su corazón. Y te hago la misma pregunta, hermano, ¿qué es lo que estamos hablando? Yo te pongo un pequeño ejemplo. Bien es sabido, hermano, que aquellos que nos dedicamos a conducir tenemos un testimonio muy feo, ¿verdad? Manejamos mal, peleoneros, groseros, mujeriegos, borrachos y bastantes cosas que pueden decir acerca de los que conducimos. Y mira, hermano, cuando se sube la gente y me ve joven, me ve chavo, lo primero que me empiezan a hablar es de alcohol, me empiezan a hablar de cosas que yo no hago, de cosas que yo ni conozco. Muchos piensan que la mejor cantina es la que conoce el taxista, ¿verdad? Yo no sé ni dónde. Me preguntan, oye, hermano, ¿dónde me puedo pasar la vida? No tengo ni idea. Vete a la iglesia, ¿no? Algo así. Pero me ven joven y ¿qué sale de su corazón? Hablar cosas que solamente están en su corazón, cosas que ellos practican. Mateo 15:13. Entramos a la parábola. Ya vimos todo el contexto, todo el trasfondo y llegamos a esta parábola. Dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Todo esto, hermano, que le he enseñado es lo que acaba de suceder antes de que el Señor les diera esta parábola. Dándoles, hermano, todo el contexto y toda la historia, es más que entendible a qué se refería el Señor con esta parábola. Les quisiera preguntar, ¿qué personajes logramos ver que les mencioné al principio en esta parábola?
Algún personaje que diga, ahí está esta persona, actúa esta persona. Léalo otra vez. 15, 13. ¿A quién logra ver usted? Bueno, la planta, Está la planta, el Padre, está el Padre que vendría siendo el sembrador. ¿Qué más? la tierra, Hay una tierra, está el campo. Hay alguien igual que desarraiga, ¿no? Que vendría siendo el mismo que planta, también es el mismo que desarraiga. Y también hay plantas que no fueron plantadas. Y por eso le traje esta plantita. ¿Todos lo alcanzan a ver? Sí. Recordemos que es una sábila, ¿verdad? Y estas plantitas de aquí se verán bonitas, pero las plantaron. Están en una maceta de sábilas. ¿Estos son sábilas? No. No han sido plantadas. Cuando uno siembra una semilla o una planta, debe tener ciertos cuidados, ¿sí o no? Sí. Hay algunas plantas, hermano, que necesitan el sol directo. Hay otras que pueden ser de sombra. Hay otras que le llaman de resolana, que les debe de dar un poco de la luz del sol. También hay que regarlas, hermano, cada cierto tiempo, cada 3 días, cada semana, un día sí, un día no. Después de un tiempo, hermano, esa maceta, si has puesto atención, hermano, esa tierra comienza a brotar unas plantitas que tú no plantaste, que tú no compraste, comienzan a salir. Muchos las conocemos, hermano, como hierba mala. Y cuando yo fui a buscar esta plantita y dije, ¿tendrá una maceta con hierba mala? Me querían vender marihuana. De esa no le estoy hablando. Le estoy hablando de esta macetita, de esta hierba que está saliendo. Y mira, hermano, hace mucho tiempo tuve la bendición de trabajar cerca de San Jerónimo en un edificio que tenía 10 pisos. Nosotros estábamos en el 5.º piso, pero el último piso, que es el 10, también estaba a cargo de nosotros. Me habían encargado a mí que cada cierto tiempo subiera yo a arreglar las plantitas. ¿Por qué? Porque esa terraza, ese último piso, había tenido el reconocimiento de toda la Ciudad de México como ser la terraza más bonita en su tiempo de la Ciudad de México. Y a mí me pusieron a arreglar las plantitas. Dije, ay, pues qué difícil va a ser. Va a estar bien, papita. Imagínense con mi manguera en el 10.º piso, viendo toda la Ciudad de México, ahí perdiendo el tiempo mientras me pagan. Pues mejor para mí. Pero llevaban cierto cuidado que yo no conocía y que yo no sabía nada de jardinería, hermano. Cuando yo subía, la regaba y pasó algunos meses y esa planta tan hermosa que había, le comenzaron a crecer de estas. Y yo lo vi bonito. Dije, órale, ya estoy haciendo que le crezcan otras plantas más bonitas, me van a felicitar. La sorpresa que me llevé es que después de tiempo subió el que estaba a cargo de mí y me dijo que eso no tenía que ser así. Que tenía, cada que saliera, ¿qué tenía que hacer? Arrancarlas. ¿Por qué? Porque esto le está quitando nutrientes a esta planta. El agua que se le riega y todos los nutrientes le está quitando a la planta que en realidad se sembró, y esas plantas eran bastante caras. Yo ya les estaba secando, ya les estaba echando a perder, hermano. ¿A qué voy con todo esto? Que esta es la enseñanza, que el Señor Jesús les dio. Toda persona, como los fariseos, que Dios no puso dentro de la iglesia, ¿qué va a ser? Desarraigada. No va a ser cortada, porque fácil es que lo corte, ¿verdad? Le corta la puntita, pero sigue la raíz y va a volver a crecer. ¿Qué va a pasar? Desarraigada desde la raíz. El Señor va a hacer eso con los fariseos. Era la enseñanza que les estaba dando a cada uno de ellos. ¿Y cuándo pasará esto, hermano? Pasará, hermano, cuando el Señor traiga su juicio. Y como veíamos, hermano, en la parábola del trigo y de la cizaña, en su tiempo el Señor va a separar y va a desarraigar, va a arrancar desde la raíz. Este es un escenario que tú y yo al leerlo podemos entenderlo fácilmente. Pero hay otros escenarios que te voy a mencionar rápidamente. Podemos entender, hermano, que hay otras enseñanzas donde estamos involucrados tú y yo. El sembrador es Dios. Nuevamente el sembrador es Dios. Las plantas sembradas, hermano, pueden ser semillas conforme a la voluntad de Dios, que son pensamientos, hermano, o que pueden ser la sana doctrina que tenemos, son pensamientos que el Señor ha implantado. La planta no sembrada, hermano, pueden ser aquellos pensamientos que no son agradables delante del Señor. Y vienen las enseñanzas que también desvían, las tradiciones, las costumbres, el pecado y todo lo que nos quiere quitar los nutrientes, hermano, para sacarnos de la viña del Señor, hermano. ¿Y quién es quien desarraiga esos pensamientos que están en nuestra mente? El mismo que los sembró, nuestro Señor Dios Todopoderoso. Él es el único, hermano, que puede quitar desde la raíz todo pensamiento que no proviene de Él. Si pueden ir pasando, mis hermanos músicos.
Otro escenario, hermano, que podemos encontrar es que el sembrador, una vez más, va a ser el Señor. Pero también, hermano, ponga atención en esto. También puede ser aquellos que están a cargo de la iglesia. ¿A quienes me refiero? A los ministros, al pastor, aquellos que tienen el arte de poder plantar y hacer crecer esa planta para que pueda dar fruto. Porque ellos, hermano, tienen, por supuesto que tienen el llamamiento del dueño de la tierra. ¿Que quién es el dueño de esta iglesia, de esta tierra, de este huerto? Nuestro Dios Todopoderoso es el dueño de esta iglesia, de esta tierra, y puso a cargo a nuestro pastor para que él plante esas plantas que van a dar fruto. El pastor ha sido llamado, hermano, a poder plantar. También sabe cuál es el momento preciso, hermano, y la temporada para poder plantar. El pastor, estoy seguro, hermano, que se goza al ver que las plantas están creciendo y cada una da su fruto en su tiempo, la riega cada que es necesario, hermano. Estoy seguro, hermano, que el pastor sabe distinguir entre una planta que ha sembrado y una planta que él no ha sembrado, que está creciendo. Tiene todos los instrumentos necesarios, hermano, para plantar de manera correcta. La tierra, como le mencionaba, es este huerto, es esta iglesia, es embajadores de Cristo a las naciones. Y las plantas no sembradas, hermano, son aquellas personas que nos quieren desviar de la fe, que solamente aparentan que son la planta sembrada y en realidad no hay un fruto en ellos. Como la higuera, hermano, que el Señor maldijo porque no había un fruto en ella. El Señor se acercó para arrancar un fruto y comerlo, pero en realidad tenía muchas hojas y aparentaba ser una flor, una planta muy bonita, pero no fructificaba. En cuanto a las plantas, hermanos, sembradas, somos todos aquellos, hermanos, que nos dejamos guiar y alimentar por la palabra de nuestro Dios y damos fruto. Aquí encaja otra vez a la perfección, hermano, la parábola del trigo y la cizaña. Yo le pregunto, ¿cómo nos damos cuenta de quién es trigo y de quién es cizaña? Por sus frutos. La planta sembrada, hermano, se humilla como el trigo cuando da fruto. ¿Qué es lo que pasa con el trigo? Cuando da fruto, ¿qué hace? Se humilla, se dobla. Y el trigo sigue de pie. Por sus frutos los conocerán. También las plantas sembradas, hermano, deben podarse para que podamos sacar todos los nutrientes que esa planta tiene. Y al podarlo, hermano, hay que cortar las plantitas, hay que cortar aquello que no está bien, que ya se está secando, hay que podarlo, hay que limpiarlo, y se quedan solamente la estructura de la planta, aquello que tiene los nutrientes, aquello que tiene la estructura de la planta, aquello que es fuerte de ella. Y esto, hermano, lo hacen los jardineros, hermano, podan las plantas, se ven bastante feas, le quitan todas las ramas, pero eso lo hacen para que la planta eche raíces y después pueda florecer, hermano. No sé si alguien me está entendiendo, y el ejemplo más claro, hermano, es la vida de Job. Job fue podado quitándole sus flores más hermosas, que era su familia, sus pertenencias, su salud, su trabajo. Fue podado de una manera que tal vez tú y yo no podamos aguantar. El Señor, después de un tiempo, ¿qué Él hizo florecer, le entregó aún el doble, le entregó aún más. Y ser podado, hermano, estoy seguro que duele. Que te corten es segurísimo que te va a doler. Pero provoca, hermano, que tú y yo podamos echar raíces profundas y podamos dar más fruto. El Señor se encarga de desarraigar, de quitar, de arrancar, hermano, la hierba mala, pero a ti, hermano, también se encarga de podarte y pasar por situaciones difíciles para que después, hermano, tu testimonio pueda dar fruto. Por esta razón, hermano, el Señor respondió con una parábola para que no solamente entiendan aquellos que estaban cercanos a Él, para que lo podamos entender en intimidad. Y el último escenario, hermano, con lo que voy a cerrar, es bastante hermoso y es algo que me encantó. Si usted recuerda, Dios sembró una planta bastante hermosa en este mundo. Dice la palabra: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre como Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Nuestro Dios lo regaba para que Él creciera en esta tierra, hermano. Y también hubo hierba mala que creció junto a nuestro Señor Jesucristo, que quería apartarlo del camino. Esa hierba mala, hermano, tenía que ser desarraigada, pero también nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser podado. ¿Y cómo fue podado? ¿Cómo fue limpiado? Se le colocó una corona de espinos. Fue lastimado, fue azotado,
fue escupida, fue golpeada, fue despreciada y fue clavada, hermano, para que tú y yo Amén. estemos aquí y seamos. Amén. Ponte de pie, hermano, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.